Menor dinamismo del sector industrial es uno de los principales desafíos que enfrenta la economía mexicana en estos momentos, de acuerdo con un informe publicado por Bloomberg Intelligence, la unidad de investigaciones de Bloomberg. Hablamos ahora con el autor de este informe, el economista Felipe Hernández, quien se encuentra en los cuarteles centrales de Bloomberg en Nueva York. Felipe, buena tarde. ¿Qué tan severa es la desaceleración de la economía mexicana en la opinión de Bloomberg Intelligence? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, en lo corrido de este año se ha visto una desaceleración del crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, en el agregado, esa desaceleración no es tan severa cuando uno la compara con, por ejemplo, el promedio de crecimiento durante los primeros 7 meses del año anterior o comparado con el crecimiento en el resto de los países de América Latina. La sensación que da de pronto es que la sensación es probablemente un poco mayor debido a que el crecimiento sí ha sido relativamente o ha estado consistentemente por debajo de lo que eran las expectativas al principio del año, que eran bastante más optimistas, y el potencial de la economía. Sin embargo, parte del énfasis que hacemos en el informe que mencionas es que al mirar por sectores sí ha habido una recomposición importante y al concentrarse o al enfocarse en el comportamiento del sector industrial, sí se ve una desaceleración más severa en la mayoría de sus componentes, un menor crecimiento en la parte de la parte manufacturera, un menor crecimiento en la parte de construcción y un crecimiento todavía negativo en la parte de minería, que obviamente está explicado principalmente por la caída en la producción de petróleo. Esa caída en el agregado no se refleja del todo porque ha sido en parte compensada con un mayor crecimiento del sector de servicios que continúa siendo impulsado por el consumo privado, que se sigue comportando bastante bien. Felipe, en el informe también destacan el menor dinamismo de las inversiones en México. ¿Por qué estamos perdiendo momentum en esta área? Efectivamente, al mirar los componentes de la inversión se ve que el crecimiento en inversión en la parte que está asociada a la construcción se ha venido desacelerando principalmente por un menor dinamismo en la construcción de obras no residenciales y también un menor crecimiento en la inversión de maquinaria y equipo. Este menor dinamismo que mencionas está principalmente asociado a dos factores. El primero, que el impulso que se tuvo por parte de las reformas estructurales que se aprobaron al principio del gobierno del presidente Peña Nieto se han ido diluyendo. Ese impacto, aunque todavía favorable, es mucho menor un par de años después de que las reformas fueron aprobadas. Y segundo, el recorte del gasto del presupuesto y de la inversión del sector público también es un factor que ha venido teniendo un impacto negativo principalmente en lo corrido de este año y a finales del año pasado. Ustedes también ven a la inflación dentro de las metas del Banco de México en este año. La pregunta es si ha sido demasiado arriesgada la autoridad monetaria al subir las tasas la semana pasada. Bueno, yo no diría que muy arriesgada, diría que más bien el Banco Central en México sigue siendo bastante conservador, haciendo muchísimo énfasis en la importancia de mantener las expectativas bien ancladas, de aumentar la credibilidad de la autoridad monetaria y de las metas de inflación. Así como la importancia de mantener unos fundamentos económicos sólidos que apuntalen el crecimiento de largo plazo y que aunque estas medidas de pronto en el corto plazo pueden tener algún efecto negativo, aunque creo que por lo menos en los niveles actuales sigue siendo marginal sobre el crecimiento, sí debería contribuir a un crecimiento menos volátil y mayor en el mediano y en el largo plazo. Bien, Felipe, gracias y buena tarde. Saludos en Nueva York. Bueno, con mucho gusto.